Muy buenas tardes, traders. Bienvenidos al webinario para principiantes de Trilogy Value. Como cada lunes, vamos a realizar hoy análisis y temática diferente para ir introduciendo conceptos nuevos, donde todos y cada uno de ellos lo vamos tratando en el curso gratuito que estáis realizando en nuestra escuela de trading y que al fin y al cabo es el primer paso para luego acceder ya al Master Trading Profesional, que como sabéis, el Master Trading Profesional es donde os vais a formar de forma profesional para poder ganar dinero en los mercados financieros. Recordad que antes no hay conocimiento suficiente, sino unas simples pinceladas de lo que son los mercados, ¿vale? Recordad que antes de empezar, y como recomendamos antes de empezar a invertir, os recomendamos el Master Trader Profesional, o bien, si queréis empezar a invertir para ir de la mano de mi mano, para que podáis iniciar vuestras operaciones, podéis inscribiros o apuntaros en nuestros desafíos de trading, donde podéis operar conmigo en tiempo y dinero real durante unas semanas de forma gratuita, y de esa manera os aconsejamos, porque va a ser la manera más sencilla para que vuestras primeras operaciones pues sean siempre de la mano de un profesional que os explique, que os guíe, y que de esta manera vosotros conmigo, pues bueno, pues podáis tener ese inicio en los mercados, en el trading, lo más favorable posible, ¿vale? Y os recuerdo también a aquellos que estáis escuchando este webinario, por estar inscritos, que el webinar del Master Trader Profesional, el curso profesional, ¿vale? Tiene un descuento debido a aquellos que estéis inscritos o que estéis realizando el curso gratuito. Es decir, por el hecho en sí de finalizar el curso gratuito, tendréis acceso a un descuento en el precio del Master Trader Profesional, que podéis solicitar exclusivamente a través de nuestro soporte, ¿vale? Nuestro soporte, contact@trilogyvalue.com. Ahí tenéis toda la información. Aquí tenéis el correo, contact@trilogyvalue.com, y ahí tenéis el correo de información. Y bien, vamos a ver hoy un tema importante. Vamos a hablar de las bandas de Bollinger. ¿Qué son las bandas de Bollinger y cómo utilizarlas? Bien, las bandas de Bollinger, como os digo, están totalmente explicadas en el Master Trader Profesional. Este curso o este webinario, al ser un webinario para principiantes, no lo vamos a desarrollar desde el punto de vista de un trading profesional, sino desde el punto de vista de introducción a lo que son las bandas de Bollinger y las utilidades, porque las utilidades de las bandas de Bollinger son varias, ¿vale? Se pueden utilizar como rango determinado, se puede utilizar bandas de Bollinger para trabajar opciones, se pueden utilizar bandas de Bollinger para trabajar CFDs, para hacer trading con ellos. Por lo tanto, como digo, tienen una utilidad muy alta, pero implica obviamente conocerlas. Lo primero de todo, ¿dónde encontramos las bandas de Bollinger? Para ello nos vamos aquí a lista de indicadores, pinchamos en ello, le vamos aquí a indicadores tendenciales. Como podéis ver, aquí las tenemos, las Bollinger Bands, ¿vale? Pinchamos en ello y fijaros que por defecto nos salen 20 periodos. Ahí lo tenemos. Dos desviaciones típicas, ¿vale? Yo lo tengo en 3, explicaremos ahora. Dos desviaciones típicas y 20 periodos. Este es las bandas de Bollinger habituales que vais a encontrar en cualquier plataforma. Las bandas de Bollinger fueron desarrolladas por John Bollinger y lo que miden es la volatilidad del precio, ¿vale? Lo que hacen es coger la desviación típica, cuánto se tiende a mover el precio por encima o por debajo de la media de 20 periodos. Y a partir de ahí sacan dos bandas, que es una especie de carretera del precio, ¿vale? Donde nos dicen aproximadamente, como os digo, dónde se encuentra el precio, y en base a ello nosotros podemos operar, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos las bandas de Bollinger, ¿vale? Las líneas negras, bien. Como podéis apreciar aquí, las bandas de Bollinger tienen una banda superior, una banda inferior, ¿vale? Y una media de 20 que está por aquí. Bien, como podéis apreciar aquí también, el precio, pues la verdad que suele ir metido dentro de la banda de Bollinger, ¿vale?
a veces chocando entre la banda de Bollinger inferior y la media de 20, como podéis ver aquí en ese tramo, y otras veces, ¿vale?, cuando el precio está lateral, pues el precio suele mantenerse entre las bandas. Y cuando hay tendencia alcista, el precio se tiende a meter entre la banda superior y la media de 20. Banda superior, media de 20. ¿Lo veis? Bien, entonces las bandas de Bollinger, como podéis apreciar aquí, en dos desviaciones típicas, pues nos ayudan más o menos a ver que efectivamente, pues bueno, oye, suelen acotar el precio bastante bien. Como podemos apreciar, a lo largo de los últimos meses, el precio prácticamente el 95% de las veces se encuentra dentro, ¿vale? Se encuentra dentro de las bandas de Bollinger. Y esto es un tema que hay que tener muy en cuenta. ¿Cómo operamos las bandas de Bollinger? Bueno, lo primero de todo, las bandas de Bollinger nos ayudan a dónde no operar. Es decir, donde no debemos operar, por ejemplo, es, comprar cuando el precio esté en la banda de Bollinger superior. ¿Por qué? Porque, como decimos, el precio se encuentra entre la banda de Bollinger superior y la banda de Bollinger inferior, ¿vale? Suele ir de alguna manera alternando entre uno y otro. Por esa razón, entendemos que cuando el precio está pegado o por fuera de la banda de Bollinger, hombre, ahí es el peor momento para operar. Y no operar ni contra tendencia, porque el precio puede seguir subiendo. Es decir, no creer que porque el precio esté en la banda superior va a tener que caer. Eso es un error de concepto. Las bandas de Bollinger lo que miden es cuál es el rango donde se puede mover el precio, ¿vale? Pero os explico aquí dos diferencias básicas. La primera, tenemos que ver si estamos en tendencia. Si estamos en una tendencia alcista, si estamos en una tendencia bajista, lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando hay una tendencia alcista, imaginaros este tramo, el precio normalmente se mueve entre la banda de Bollinger superior y la media de 20. La banda de Bollinger superior y la media de 20. De tal manera que, ¿cómo suele ser la estrategia? Y como os digo, es una estrategia general para que entendáis las bandas de Bollinger. En el Master Trader Profesional se explica todo, cómo trabajarlo, porque hay que tener en cuenta otros factores que ahora se salen, obviamente, de un webinario para principiantes. Pero para que lo entendáis, en principio, ¿vale?, trabajar las bandas de Bollinger consistiría en hacer compras sobre la media de 20 y vender o tomar beneficios parciales cuando el precio toca la banda superior. Volver a hacer compra en la media de 20 y volver a vender cuando el precio toca la banda superior. Volver a comprar en la media de 20 y volver a vender cuando el precio toca la banda superior. Lo que os quiero decir con esto es que no porque el precio toque la banda superior necesariamente tiene que caer, ¿vale? Puede, como podéis ver aquí, seguir subiendo, pero eso sí, acotado, metido dentro de la banda de Bollinger superior. Ahora bien, también, por otro lado, cuando el precio está dentro de una tendencia bajista, como veis aquí, lo normal es que se mueva entre la banda de Bollinger inferior y su media de 20. Banda de Bollinger inferior y su media de 20. De tal manera que si nosotros vemos que aquí se puede iniciar una tendencia bajista, ¿cómo se inician las tendencias bajistas? Detallado en el Master Trader Profesional, podemos aquí empezar a buscar entrar en venta siempre que el precio toque la banda de Bollinger, perdón, la media de 20 de la banda de Bollinger, ¿vale? Porque el precio posteriormente lo que hará será lo siguiente: tocar la media de 20, luego posteriormente bajar, tocar la media de 20 y luego posteriormente bajar, ¿vale? Así es como funcionan un poco las bandas de Bollinger, que nos ayudan, al menos en un primer momento, a analizar el mercado. Otra de las situaciones clave es, bueno, ¿y qué ocurre si el precio se encuentra en un rango más o menos lateral? Cuando el precio se encuentra en un rango más o menos lateral, imaginaros esta zona, ¿vale? Imaginemos la media de aquí, el precio que se encuentra en este rango lateral. Identificamos el rango lateral, obviamente, porque la media de 20 prácticamente está plana. Cuando está plana, el precio no suele hacer caso a la media de 20, ¿vale? El precio sigue haciendo caso, eso sí, cuando hay rangos laterales, a ir testeando banda de Bollinger superior, banda de Bollinger inferior.
banda de Bollinger superior, banda de Bollinger inferior, banda de Bollinger superior, banda de Bollinger inferior. De tal manera que nosotros aquí lo que sí que podemos hacer cuando hay trading lateral es buscar cuando el precio toca la banda de Bollinger inferior o superior y hacer un trading lateral. Igual que si estuviéramos trabajando un canal lateral, ¿vale? Ahí podemos trabajar perfectamente, como os digo, ¿vale? Una especie de compras y de ventas en este rango lateral, ¿vale? Por eso las bandas de Bollinger la verdad que nos ayudan mucho, porque cuando hay rangos laterales, tal que así, ¿vale? Nos ayudan a determinar en qué zonas clave podemos trabajar y a la hora de comprar o vender. Fijaros cuando el precio, voy a mirar aquí fijaros cuando el precio traspasa la banda de Bollinger superior o inferior, cómo reacciona posteriormente al alza o a la baja en función del rango en el que se encuentra. Vale, es decir, aquí suele tener una efectividad bastante alta en los canales laterales a la hora de trabajar de esta manera. Otra parte importante, obviamente, es que cuando estamos cerca de una resistencia, como por ejemplo cuando en nuestra comunidad de traders de Trilogy Value, la pasada semana hemos comentado unas entradas poderosas en la bolsa española, en el IBEX 35, torno a los 8.600 puntos para buscar cortos, ¿vale? Eso lo comentamos el pasado miércoles. Hoy ya estamos en 8.300, que como podéis ver, pues bueno, desde la pasada semana el precio no hizo más que desplomarse, acertando de lleno en el movimiento, no solo en el IBEX, sino también en el caso del Eurostoxx. Pero, como os comentamos, aquí la clave fundamental es, entendiendo que nosotros ya estábamos esperando que el IBEX 35 tuviera un movimiento de bajada desde la pasada semana, en base, como habéis comentado aquí, pues porque teníamos aquí una zona, como se puede apreciar, ¿vale? Una antigua zona de soporte, que lo voy a colocar para que se vea bien. Voy a ponerlo aquí en semanal para que lo veamos bien. Fijaros, tenía una zona de soporte. Una zona de soporte en los 8.600, 8.700. ¿Vale? Y en esta zona de soporte, posteriormente la resistencia, nosotros desde aquí ya estamos estimando que el mercado se podía girar. Ahora bien, si una vez que tenemos la resistencia ya preparada, si queremos hilar fino, si queremos ver exactamente dónde puede ser el punto de entrada bajista, nos vamos a las bandas de Bollinger. Y en las bandas de Bollinger simplemente tenemos que esperar a ver cuándo el precio, ¿vale?, se sale de las bandas de Bollinger. Y fijaros que el día 15, el día 15, fijaros, el pasado lunes, el precio nos marcaba, ¿lo veis todos? Salirse de las bandas de Bollinger, el pasado lunes, hoy hace una semana. Ahí nos daba una entrada bajista. Nosotros explicamos la entrada bajista en la comunidad de traders tanto para preparar una estrategia a un mes en opciones como en CFDs. Obviamente no podemos estar más acertados en este movimiento porque la verdad que pinta muy bien. Ya solo en la primera semana va más de 300 puntos de caída en el IBEX 35. De hecho, hoy está liderando las caídas en Europa. Además de también esto, la hora bruja. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que normalmente, cuando ya sabemos más o menos una zona de resistencia a la que el precio puede caer, aquí tuvimos el otro ejemplo, también en enero ha aprovechado en la comunidad de traders de Trilogy Value, donde a inicios de enero comentábamos que íbamos a buscar cortos desde la zona de los 8.400 a buscar el anterior mínimo, que eran los 7.700 puntos. Y fijaros cómo el precio reaccionó perfectamente hasta buscar los 7.700. Fue una caída muy buena de 700 puntos aquí, ¿vale? De un tramo a otro. Y hay que tenerlo esto, como os digo, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Por qué? Hay que tenerlo esto muy en cuenta porque el IBEX 35, ¿vale? Aquí lo que había pasado era de la banda de Bollinger superior a la banda de Bollinger inferior.
a la zona de los 7.700, para ahí otra vez volver al alza. Y ahora mismo, después de la hora bruja del pasado viernes, que es la expiración de futuros, donde normalmente las manos fuertes tienden a cambiar de posiciones, ¿vale? Y la semana en la que vamos a tener la hora bruja, el mercado no solo está en una resistencia, sino en la banda de Bollinger superior. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que el movimiento más habitual ya de entrada es ir a buscar desde la banda de Bollinger superior a la banda de Bollinger inferior, ¿vale? Del superior al inferior, desde los 8.700, 8.600 a la zona de los 8.150. Ese es el movimiento habitual, ¿vale? El más rápido que puede desarrollar el IBEX 35 en gráficos, lo veis ahí en gráfico diario. En gráfico de 4 horas, como podéis ver, cuando estamos fuera de la banda de Bollinger inferior, no es habitual o no es aconsejable aquí necesariamente buscar cortos, ¿vale? Porque como podéis ver, bueno, pues son zonas, esto no quiere decir que el mercado no pueda seguir cayendo rápido, pero son zonas donde el mercado tiene cierto movimiento a, pues, o desarrollar un rango lateral o incluso rebotar algo, ¿vale? Hasta que la banda de Bollinger inferior se coloque por debajo. Tener en cuenta, como os digo, que operar, ¿vale? Los precios cuando están en los extremos de las bandas de Bollinger, si los operamos siempre a favor de los movimientos, porque ya tenemos una resistencia previa o tenemos un soporte previo, es interesante, ¿vale? Es interesante hacerlo de esa manera. Ahora bien, hay que tener en cuenta también que las bandas de Bollinger lo que nos acotan es simplemente el rango de movimiento, pero el refuerzo que debemos de tener en todo ello, ¿cuál es? El refuerzo viene a ser el análisis técnico, es decir, yo aquí, porque el precio llegue a este nivel de por sí, no es una zona para entrar corto, necesariamente. Pero sí, aquí es una zona para entrar corto. ¿Por qué? Porque en este nivel, como decíamos, en gráfico semanal, vemos que es una zona que antiguamente actuó de soporte, posteriormente de resistencia, y luego posteriormente también tenemos aquí esta unión de máximos, ¿vale? Esta unión de máximos que nos lleva a un tercer máximo desde el cual desde ahí se producen movimientos a la baja. Y si nos vamos incluso al gráfico semanal, ¿qué nos encontramos? Pues bueno, en un gráfico semanal vemos claramente cómo si nosotros, siguiendo este patrón de precios entre las bandas, decimos, bueno, el precio está pasando de la banda de Bollinger superior y ¿dónde queda la inferior? Qué casualidad que la inferior pase por la zona de los 7.700 puntos. Es decir, una zona, ¿vale? Los 7.700 puntos es la zona mediante la cual nosotros aquí ya habíamos trabajado este movimiento de aquí a aquí, ¿vale? Al nivel de los mínimos de diciembre y los mínimos de enero. Y es probable que este movimiento, en el primer caso, se vaya a la zona de los 7.700 puntos, siendo ahí la banda de Bollinger inferior. Por tanto, como os digo, las bandas de Bollinger nos ayudan y mucho a analizar y trazar los movimientos del precio, de tal manera que tenemos siempre una especie de carretera, ¿vale? Una especie de carretera donde podemos ya a partir de ahí hacer trading. Importante ver si esa cartera tiene pendiente positiva o si tiene, como vemos ahora mismo en la situación actual, pendiente negativa, donde ahí podemos trabajar muy bien los movimientos bajistas, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego, de cara a buscar cuál puede ser el movimiento más habitual que puede desarrollar el precio, pues siempre ir al gráfico diario y ver dónde está la banda de Bollinger inferior, ¿vale? Daros cuenta que las anteriores caídas, por ejemplo, en el caso del Eurostoxx, cada vez que el precio cae, se frena en la banda de Bollinger inferior. Si ahora mismo la banda de Bollinger inferior pasa por este nivel, ¿eso quiere decir que se va a frenar ahí? No. Quiere decir que es probable que el movimiento mínimo del precio se pueda ir por lo menos a la zona de los 3.600 puntos, estando ahora mismo en la zona aproximadamente de los 3.830, es decir, un movimiento de más de 220 puntos a la baja. Obviamente nosotros ahí luego tendremos que ver más operaciones y ya si el mercado sigue cayendo,
En vez de irnos a diario, tendremos que irnos a semanal y vemos de ahí en semanal que ya nos cuadra la cosa. Porque en semanal, en nuestra comunidad de traders, estamos viendo que es probable que el Eurostock visite los 3.400 puntos. En este movimiento, fijaros bien qué ocurre ahí, que justamente en ese nivel pasa la banda de Bollinger inferior, exactamente igual que la caída que tuvimos de verano a octubre del 2020, donde llegamos a la banda de Bollinger inferior. Fijaros bien cómo el mercado rebotó ahí. Pues ahora mismo el movimiento puede ser bastante similar. Podemos ir a testear ese nivel donde además por ahí pasa la directriz alcista. Eso es un tema que, como os digo, que hay que tener muy en cuenta. Y bueno, iremos analizando la situación técnica, pero como podéis ver, el precio, vemos aquí en gráfico de 4 horas, como cuando se había sacado el precio, ¿vale? Cuando se había salido el Eurostoxx. De ahí, pues vemos que el 16 y el 17 la pasada semana, cuando el IBEX ya nos estaba dando venta, entre el 17, aquí lo tenéis, 18, martes y miércoles, el Eurostoxx estaba saliéndose de la banda de Bollinger superior. Nos está dando aquí un posible entrada bajista, debido a que estamos ya también en una zona, no nos olvidemos aquí que es una zona esta de resistencia, la zona de los 3.860 puntos, es una zona de resistencia. Eso hay que tenerlo siempre, como os digo, muy en cuenta, muy en consideración, porque obviamente un movimiento de este estilo ya no solo es por bandas de Bollinger, es siempre hay que combinar bandas de Bollinger con análisis técnico. Al combinarlo de esta manera, que es como detallamos en el Master Trader Profesional, ahí va a poder sacar una gran utilidad a esta herramienta, que los traders profesionales la usamos, como os digo, no solo para trabajar, hacer trading, sino también para hacer estrategias de opciones, porque al fin y al cabo lo que nos está midiendo las bandas de Bollinger es la zona en la que se tiende a mover el precio entre el máximo y el mínimo. Si nosotros tenemos esa zona acotada, obviamente lo más habitual es que podamos aprovechar, ¿vale? Que podamos aprovechar absolutamente todos los rangos de precio entre compras, ventas o protección de beneficios internet, ¿vale? Es un poquito la situación. Os digo, aquí lo vais a tener todo. En el Master Trader Profesional, en nivel 2 y en nivel 3 tenéis todo, ¿vale? Todos los patrones de precio, todos los indicadores. Aquí en ellos aparecen todos los indicadores detallados, entre los cuales os detallamos las bandas de Bollinger, ¿vale? Muy importante todo ello. Y el nivel 3, ¿vale? Aquí tenéis todas las estrategias extra, que es lo que incluye, obviamente, todo el máster profesional. Y recordar, muy importante, que hay que tener este máster profesional. Es el único máster profesional que os avala con diploma oficial por la EF Business School y Trilogy Value a la vez con diploma oficial, ¿vale? Para que tengáis una diplomatura oficial como Master Traders profesionales. Y nada más, traders, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y recordar que tenemos preparado para todos los principiantes un pequeño desafío trading para que podáis operar el próximo mes conmigo de la mano vuestras primeras operaciones de trading en tiempo real. Recibiréis un correo informativo sobre esto en los próximos días. Las plazas son limitadas, ¿vale? Para aquellos que solo estéis haciendo el rito, así que aprovechar esta oportunidad porque es muy buena para que los primeros pasos que deis en el mundo del trading los podáis dar de la mano de un profesional del trading de esta manera que vuestro aprendizaje sea alto y los errores mínimos, que eso es lo que intentamos desde Trilogy Value para poder llevaros ya al Master Trader Profesional, donde ya ahí por vuestra cuenta, obviamente, vais a poder trabajar perfectamente. Y ya para terminar, recordar que nuestra comunidad, ¿vale? Diariamente da análisis detallados de las operaciones que hacemos en CFDs, en opciones y en acciones. Esos tres grandes bloques con webinario semanal
¿vale? Todo este pedazo, unión de 3 canales binario por 55 euros al mes o solo 550 euros al año. Cualquier duda, como tenéis aquí en la comunidad, también correo, comunidad@triodevalue.com. Que tengáis muy buen trading y os recuerdo que el día de hoy, lunes 22 de marzo, a las 8:30 de la tarde, estaremos en Intereconomía, en el Toro TV, en directo, analizando la situación de los mercados. Nos vemos y que tengáis muy buen trading.